Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. A partir de este momento vamos a conversar con el embajador Gerson Ribanales y ya les detallaremos pues sobre su experiencia y los temas que vamos a tocar. Pero advertimos pues que esta es una transmisión que se hace en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y otros grupos que ya se nos están sumando también pues con el propósito de recoger aquí temas de alta relevancia regional, nacional e internacional. Porque es que la diplomacia hoy, de alguna forma, pareciera que está ausente en muchos temas hemisféricos. Y nosotros quisiéramos hablar justamente con el profesor Gerson Rebanales, porque hay un tema que es fundamental para los venezolanos, pero hay otros que vamos a tocar luego. Y vamos a entrar con el venezolano. El problema del Esequibo, en el que yo pues, estoy convencido y consciente y tengo información de que usted lo ha manejado siempre pues, de una manera muy expedita. ¿Cómo lo ve? Porque recientemente la vicepresidenta estuvo en la Corte Penal Internacional, que todavía no sabemos qué fue lo que invocó. Si usted está al tanto, sería bueno que nos dijese de qué se trató y cuáles serían las perspectivas sobre ese particular, porque son tantos años en este litigio y todavía no sabemos cuál es la fórmula de solución que se va a adoptar. Si es por arbitraje, si es en la Corte, si es por negociaciones de los dos países, no sabemos. Entonces, en este instante, ¿cómo estamos y qué se puede esperar? Bueno, muchas gracias, señor Lares, por la invitación y hablar sobre un tema que realmente es un tema, yo creo que dentro de la agenda internacional que pueda tener Venezuela, el tema del Esequibo es prioritario. Y es prioritario porque quizás cuando se perdió la Primera República, bueno, había la esperanza de seguir luchando y teníamos el Libertador para recuperarla. Después hubo el momento aquel en que nos invadieron los ingleses con la Santa Alianza, pero ahí lo que iban a cobrar ellos era una deuda y tomaron control de la aduana. Pero en este caso, el Esequibo va mucho más allá de esa toma. Y usted, como yo y muchos venezolanos, vimos el Esequibo siempre con unas rayitas de una cole tigre, vamos a llamarla así, rayadita, que era zona de reclamación. Y lo único que nos decían era que eran 159.000 kilómetros cuadrados que estamos reclamando. Pero no es así. 159.000 kilómetros efectivamente corresponden a lo que pueden ser los estados andinos más Apure. Pero es un problema de soberanía. Es un problema de soberanía porque la soberanía es el ejercicio del poder del Estado sobre un territorio. Y nosotros hemos perdido desde 1822 aproximadamente el control del Estado venezolano sobre esa. Recordemos que el Libertador, a través del Giuti Possedetti, cuando creó la República, formaba parte, Guyana, el Esequibo formaba parte de nuestro territorio. Entonces, un problema de soberanía por el manejo de los recursos que estamos viendo, inclusive que hoy día Guyana, cobran más relevancia los recursos que la solución territorial misma, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema de los recursos es vital para a la pertenencia del Estado. Pero además de eso, está que es un problema de integridad territorial, como usted dice. La pérdida de ese territorio significa el desmembramiento de parte del Estado venezolano. Y Venezuela ha sido un país que ha perdido una cantidad de espacio de territorio sin disparar un tiro, como creo que lo dijo Andrés Loy Blanco. Sin una guerra, sin disparar un tiro, hemos perdido parte por Colombia, parte por el Arauca, por el abajo en el Brasil y Guyana, que ha sido el gran despojo que nos hicieron los ingleses. Entonces tenemos un problema de soberanía, un problema de integridad territorial y un problema de seguridad nacional, porque hacia esa costa oriental hay un gran tráfico de drogas y de fuga de recursos naturales a través de ese cañón, vamos a decirlo así, de ese espacio que existe por esa salida. Entonces va mucho más allá. Entonces, ya tomando conciencia del problema que significa el Esequibo, ¿cuál es la situación que está ahorita? Bueno, en el año 66 se firmó el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es la hoja de ruta que estableció el Estado venezolano para buscar una solución.
Ujú. Y efectivamente, los ingleses, cuando aceptaron firmar ese acuerdo de Ginebra, reconocieron que había un litigio pendiente. La cuestión está que cuando se firma, el doctor Iribarren Borges, que era el canciller del momento, firma ese acuerdo, Venezuela, en ese espíritu que tiene de hermanas repúblicas y el espíritu de hermandad latinoamericana, que por cierto, y me disculpa lo que voy a decir, creo que los caribeños no tienen esa misma hermandad que nosotros. Para nada. Los caribeños son otra cosa. Porque ni siquiera todo es, con excepción de Cuba y República Dominicana, esa serie de islas dependen es del Commonwealth y le rinden honores a la rey, bueno, ahora al rey, al rey. Y siempre han estado en contra de nosotros a partir de Trinidad, como se puede decir, que sí. El señor Eric Williams siempre estuvo en contra de nosotros. Entonces, ese Caribe siempre ha estado enfrentado a nosotros y ha hecho una serie de manifestaciones y declaraciones a través del CARICOM en apoyo a Guyana, país que nosotros hemos ayudado. Primero, en el momento de descolonización, en los años 60, Venezuela no se opuso y ha podido haberlo hecho a través del derecho que le daba la Carta de las Naciones Unidas de poner alguna objeción y sobre todo no para la independencia, sino para el reconocimiento y su pertenencia a la OEA. Y Venezuela no hizo ningún tipo de objeción ni condicionamiento. Entonces los ingleses han venido conspirando desde 1812, 14, comenzaron ellos a avanzar en ese territorio, que produjo que el propio Libertador en 1822 le solicitara a su ministro consejero que comunicara al Reino de Inglaterra que pidiera a sus súbditos se retiraran a la costa oriental del Demerara. Eso no fue así. Bolívar se envolvió en la independencia y los ingleses fueron tomando posesión de ese territorio hasta que vino esta oleada de descolonización que hubo, donde salió Jamaica, una cantidad de Hong Kong, también todo ese proceso de descolonización que se produjo porque hay un movimiento universal. Pero Venezuela, el doctor Iribarren Borges, siguiendo un mandato del propio Rómulo Betancourt en el año 48, cuando el famoso Bogotazo, sí. te lo recuerdo, y Andrés Eloy Blanco, ahí se inician las primeras manifestaciones a nivel internacional, la declaración. En ese Bogotazo, en ese año 48, es cuando se crea la Carta de Bogotá y se crea la OEA. Ahí comienza el gobierno de Venezuela, el gobierno del doctor Rómulo Betancourt, a hacer manifestaciones. Y de ahí, para ahorrar tiempo, se hace una serie de declaraciones hasta que llegamos en el año 64, donde se hacen las primeras declaraciones dentro del seno de la OEA. Exacto. Del reclamo. En el 66 se firma el Acuerdo de Ginebra como una hoja de ruta. Ahora bien, en ese momento, cuando se firma ese acuerdo, efectivamente el doctor Iribarren quería que la solución fuera por la vía de la jurisdicción, la judicial. Los ingleses se negaban totalmente, y los ingleses y los guyaneses. Y era una gran oportunidad que nosotros tuvimos, porque en ese año 66, nosotros éramos la niña bonita del continente, y a nivel internacional, porque éramos un país que veníamos instaurando la democracia. Había la alternabilidad. Éramos el país, acabamos pocos años antes, en el 60 habíamos fundado la OPEP. Entonces teníamos todo el apoyo internacional que hoy en día tiene Guyana. Sí, ahí se revirtieron las tendencias. Exactamente, se revirtieron las tendencias. Hoy estamos en desventaja, por supuesto. Hoy estamos en muchísima desventaja, ¿no? Lamentablemente. Sí. Estamos en esa desventaja por muchos factores que, si tenemos tiempo, te los puedo ir más o menos pintando, porque es cuestión de tiempo, pintándote esos factores. Entramos en unos procesos de negociación a través del Acuerdo de Ginebra, efectivamente, mire, y han pasado del 66 a esta época casi 60 años de negociaciones sin ningún tipo de resultados. Sin ningún tipo de resultados, sí. Por eso es que el brasileño, el coreano Ban Ki-moon manifiesta en un momento que si para el 31 de diciembre del año 17, del 2017, no había una solución, él remitiría
ese caso a las Naciones Unidas, al Consejo, a la Comisión, a la Corte Internacional de Internacional de Justicia. Justicia, sí. Ajá. Esa decisión de él era una decisión totalmente inconsulta, arbitraria, que deben haber otros elementos por detrás, no únicamente lo de la solución en ese momento. Y el secretario general subsiguiente, el señor Guterres, con el respeto que pueda tener, como Pero un muchacho demandado, reafirmó lo mismo que Ban Ki-moon, ¿no? como un muchacho demandado, desconociendo los propios reglamentos de la Corte Internacional de Justicia, que dice que tiene que haber una manifestación propia del Estado que está para participar dentro de un juicio dentro de la Corte. Venezuela en ningún momento se ha manifestado reconociendo esa jurisdicción. Porque vamos a decir, y un ejemplo para que la gente más o menos lo vea claro. Efectivamente, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que forma parte del Acuerdo de Ginebra, tiene unos mecanismos de solución pacífica, altamente trillados, manifestados. La solución pacífica de las controversias tiene mecanismos diplomáticos, políticos y jurisdiccionales. Pero una observación, cuando la señora Delcy Rodríguez va a la Corte Penal Internacional, ¿se sobreentendería entonces que está aceptando que sea esa instancia la que proceda sobre el particular o fue a cuestionar el hecho? No, la señora Rodríguez, en eso que yo hoy catalogo de la diplomacia virtual o de la metadiplomacia, y no estás presente, pero no estás presente. Y eso se lo explico yo, y discúlpame, tanto a la diplomacia del señor Guaidó como a la diplomacia del gobierno. Del señor Guaidó, porque yo he sido uno de los grandes cuestionadores de esos embajadores nombrados así virtualmente, porque pocos han sido los que se ha cumplido el procedimiento de la Convención de Viena. Yo le voy a decir una cosa, yo con todos los internacionalistas con los que he hablado últimamente y que regularmente tenemos aquí a muchos, porque esta plataforma justamente está en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza, donde hemos concebido que la diplomacia que manejamos en un momento dado era de primer orden a nivel mundial, con un reconocimiento excepcional en todas partes, en todas las instancias. Hoy día pareciera pues que esa diplomacia ya no existe. Entonces, estos viajes de estas características parecen desplantes más que otra cosa. Destruidas totalmente, porque cuando llegó en el año 2000, aproximadamente el 80% de los funcionarios que existían, los diplomáticos, porque hay técnicos, hay asesores, pero los que son los diplomáticos propiamente, aproximadamente el 80%, todos veníamos de concurso. Pero bueno, nos estamos desviando. La señora Rodríguez hizo un acto de presencia, advirtió que ella estaba ahí para cumplir con una solicitud de la Corte, pero que no estaba desde el punto de vista de reconocimiento de jurisdicción de la Corte. Y eso es muy peligroso en este momento. El gobierno de Venezuela ha cumplido con las normas en este momento, nombró sus agentes, los coagentes, ha presentado las memorias, y nos encontramos hoy en día en una situación que se presentaron entonces una serie de objeciones preliminares. Porque hablar en este momento de lo que pasó, ese examen forense, yo creo que ha sido bastante trillado ese examen forense. Yo creo que hay que pensar ahorita, cuando tenemos esta oportunidad de hablar, dónde estamos en el caso de Guyana Esequibo, dónde estamos parados. Y estamos parados que afortunadamente... Que podemos perder definitivamente el territorio. ¿Perdón? Que estamos en una situación que podríamos perder definitivamente esa reclamación entonces. Podríamos perder el territorio, pero también tenemos la gran oportunidad de recuperarlo, porque yo soy de los que creo, si no existen las componendas, si no existe la conspiración que se ha venido dando durante 160 años, pudiéramos ganar ese juicio. Porque Venezuela tiene todos los derechos, toda la relación histórica de propiedad, la secuencia histórica la tiene Venezuela y no la tiene Guyana.
de principio Guyana forja documentos, forja mapas, contrata dibujantes para que hagan una serie de mapas que son totalmente fake, vamos a decirlo en inglés, falsos, y que han sido utilizados en las diferentes negociaciones que se han dado desde el Tratado de Washington en 1867, donde Venezuela participa en una forma tangencial, porque Venezuela negocia con Inglaterra la composición del Tribunal Arbitral de París, ¿no? Inglaterra se opone a que Venezuela, como Venezuela, tenga su representante, y es cuando nos representan los Estados Unidos. Inglaterra nos califica de pueblos salvajes, que no teníamos la capacidad de ir a sentarse en una mesa de negociación. Entonces, esa Pero conspiración... Estados Unidos pudo avanzar algo con respecto a la participación que se le entregó. Mira, ha sido muy cuestionada siempre el papel de los Estados Unidos, pero en un tribunal arbitral donde habían 3 jueces que estaban todos controlados por el señor Martens, 2 jueces rusos, el señor Martens, frente a los 2 americanos, no tenían mucho que decidir. Cuando el señor Martens se presenta a Washington y les manifiesta que si no aceptan el trazado, que es el que hoy está vigente, ellos votarán por otra de los trazados que tenían, que iba a llegar hasta Puerto Ordaz aproximadamente, hasta las bocas del Orinoco. Ajá. A los Estados Unidos no le quedó más nada que aceptar esa coacción. Y bueno, ahí quedamos. Si Estados Unidos se opone, mira, toda esa zona estaría fuera hoy parte de Guyana, aunque la estuviéramos reclamando. Claro. Entonces, que yo tengo ciertas consideraciones hacia el presidente Cleveland, que se vio coaccionado por la presión de Rusia y de Martens de votar por unas líneas realizadas por un dibujante que verdaderamente no tenía ningún tipo de responsabilidad en lo que hizo. Bueno, cuando Guyana en lo que el señor secretario general de la Nación, el señor Guterres, entonces decide que él va a mandar eso a la corte, violando toda la normativa. A los 3 meses, Guyana tenía preparado un libelo de demanda de más de 1.200 páginas. Tú puedes pensar de que No lo ahí no terminan había nunca, de nunca acabar. una posición adelantada de Guyana a la espera de esta decisión. Vale. Mira, eso podemos decir que fue, esa jugada fue los que conocen al ajedrez, una jugada del mate pastor. En 3 movimientos, en 4 movimientos que vinieron desde la decisión del señor Ban Ki-moon, la de Guterres, la de Guyana, 3 movimientos que el mate pastor te pone en jaque mate. Bueno, estamos en ese jaque mate, claro, en la corte. Tenemos la oportunidad de presentar, de hablar, porque ahí está uno de los errores que cometió Venezuela desde un principio que llegamos a la corte, cuando Venezuela decía que ellos no se iban a presentar. Y hubo que es en el momento en que la corte manifiesta que va a evaluar si tiene jurisdicción o no tiene jurisdicción. Y Venezuela no se presenta, bueno, y la corte decidió que sí tenía jurisdicción porque no estábamos presentes, no estábamos alegando nuestra defensa. Ese es uno de los grandes errores que cometió el actual gobierno. Pero bueno, cuando se pone la situación complicada, bueno, sí, va la señora Delcy Rodríguez, lleva sus documentos y comienza un proceso que afortunadamente los jueces, los abogados que contrató Venezuela, a la cabeza de los cuales está un español, Brotons, introducen un recurso que dentro de los propios estatutos se conoce como las objeciones preliminares. Y las objeciones preliminares atacan directamente a la admisibilidad que tuvo la Corte para señalarle que tenía jurisdicción. Eso nos ha dado a nosotros una gran oportunidad, porque la Corte hoy en día está nuevamente determinando si era admisible o no era admisible bajo ciertas condiciones
su condición básica, que Venezuela no ha reconocido a la Corte. Y otra fundamental, que es que cuando Guyana arma su demanda, no incluye Inglaterra. Y Inglaterra es parte de este problema. Inglaterra es la primera ocupante. ¿Lo haría a propósito? Totalmente. Totalmente, porque eso es un tándem entre Pero Inglaterra eso y puede dar luego más adelante a objeciones del proceso que pueda haber avanzado, ¿no? es lo que introdujo los jueces venezolanos, los abogados venezolanos, introdujeron esa serie de objeciones que se llaman las objeciones preliminares a través de algo que se llama la regla de oro. Y esas objeciones están basadas fundamentalmente en un artículo del estatuto que señala que cualquier excepción a la competencia de la Corte o a su admisibilidad de una solicitud o de cualquier excepción debe ser sobre la participación de todas las partes. De todas las Y partes. Inglaterra no está participando. Bueno. Ese es el hecho fundamental. Claro. Ahora, Y fíjese bien, profesor. Usted me va a perdonar porque lamentablemente no es culpa ni suya ni mía, pero estos tiempos aquí en este espacio a veces se quedan cortos para todo lo que tenemos que tocar, pero yo le puedo garantizar que vamos a seguir hablando de este tema, porque este es un tema que se baraja muy poco, pero es importante que tanto los que están hoy día en funciones de líderes y las nuevas generaciones sepan que este es un problema que no es de corto plazo, pero también yo me hago unas preocupaciones y unas observaciones a mí mismo. Yo digo, bueno, cuando estos temas han durado tanto y en el interín la Corte Penal tiene que resolver problemas tan urgentes como guerras como la de Rusia y Ucrania y otros tantos que están apareciendo en escena, que son de una monta excepcional, pues porque son conflictos donde prácticamente están a riesgo muchísimas poblaciones humanas, ¿no? Estos temas no pudieran correr el riesgo de quedar relegados o dormidos allí eternamente, porque es que ellos jerarquizan y jerarquizan siempre lo que es más crítico, más preocupante, más del instante, ¿no? Y sobre todo no, cuando, mira, o sea, tenemos de por medio pues, el riesgo de tantos seres humanos y de tantos territorios que de verdad también son importantes desde el punto de vista de la humanidad de hoy, ¿no? Por las riquezas que tienen. Yo no sé si definitivamente estamos expuestos a ello, ¿no? Pero le voy a no, garantizar que vamos a tener un nuevo programa con usted o dos o los que hagan falta para ir detallando todas estas cosas y ver hasta qué punto se genera y se despierta inspiración nacionalista, porque es que la gente oye este tema y pareciera pues que no les importa porque no lo conocen y nadie se los ha contado como es, ¿no? como ustedes pueden editar esto, déjenme terminar con 4 puntos para redondear y vamos a otro elemento. Las excepciones preliminares para que los radioescuches conozcan es que el Reino Unido fue parte de todos los tratados que se vinieron realizando. Venezuela y el Reino Unido, junto con los Estados Unidos, fueron parte de los procesos de arbitraje. Y el Acuerdo de Ginebra fue firmado entre Venezuela y el Reino Unido, y Guyana firmó por una condición de colonia. Es así que por eso Inglaterra tiene que ser parte de este proceso. Yo te agradezco la entrevista. Voy a robarme 30 segundos porque mi tiempo está compartido también entre esto y unas elecciones que vamos a realizar, que estás hablando de la diplomacia formal. Muy importante, el Colegio de Internacionalistas, me interesa mucho eso. Al Colegio de Internacionalistas, que hace 15 años que la actual gobernanza dentro del colegio no llama a elecciones. Entonces consideramos que si el país hoy en día está pidiendo elecciones, es lógico que los internacionalistas pidamos elecciones libres, transparentes, ya que lamentablemente el colega que está frente al colegio no ha llamado a elecciones ni ha entregado las cuentas que corresponderían a una gestión transparente. Entonces, gracias por este espacio. Ya la gente sabe cuáles son las excepciones preliminares que estamos esperando que la Corte decida. Ahora, hay factores como el petróleo que influyen, factores como la geopolítica, los intereses de Cuba dentro del área. Recordemos que Guyana prestó su territorio para que Cuba enviara sus fuerzas a África. O sea que es un tema que dentro de la geopolítica es prioritario para nosotros y por eso es que el colegio hoy también tiene que tener una voz.
porque somos los profesionales de la materia. Sí, Señor en eso Lares, le agradezco. nosotros hemos insistido mucho, aquí hemos hecho varios programas al respecto con el embajador Freddy Álvarez y otros tantos, donde invocamos pues que ese gremio de los internacionalistas tiene que de alguna manera estar actualizado, estar con sus juntas directivas reconocidas plenamente, que deben ser convocados a participar en la solución de todos los conflictos, no solamente pues los de índole limítrofe como el de Guyana, sino también otra serie de problemas que a nivel hemisférico son de interés de nuestra nación y de los países vecinos y hermanos. Y en todos ellos pues los gobiernos necesitan de los verdaderos internacionalistas y profesionales de la diplomacia para ir aportando las ideas posibles para solucionarlos de manera satisfactoria. Por eso cuenta con nosotros aquí en Radio Victoria, en Ojo con Eso Televisión, en esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza para empujar las elecciones de ese gremio de internacionalistas y bueno, y para seguir abundando pues aquí de manera didáctica sobre todos estos tópicos que de verdad, pues cuentan mucho para el hoy, el mañana y el futuro más adelante, porque las nuevas generaciones, como le dije antes, tienen que documentarse bien, tienen que oír hablar de estos temas, tienen que empezar a escudriñarlo y yo creo pues que el Colegio de Internacionalistas va a jugar un papel muy importante si usted se suma a nosotros de manera regular aquí pues como un vocero para estos temas tanto venezolanos como el resto del mundo. Así que lo invito a que si se resuelve pues aquí le podemos abrir un espacio semanal o cada 15 días según su disponibilidad y profundizamos esas cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y cuente con mi apoyo para su extraordinario programa de divulgación de la agenda internacional. Sí, los fines son Gracias por su... didácticos, los fines son positivos, los fines nuestros pues son justamente contribuir a que la formación del individuo, de la ciudadanía pues se fortalezca y para ello es necesario pues que maneje bien todas las corrientes de opinión y todos los temas, y ello es fundamental y yo creo que lo vamos a lograr. Así que contando con usted y con otros tantos, estamos convencidos pues en esta plataforma de que estamos cumpliendo una labor formativa importante. Gracias por su tiempo y bueno, que esté bien. Y Gracias. ya lo llamaré para coordinar esa eventual sección suya. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Buenos días. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.